La despedida de dos colosos, a la memoria de Harold Bloom y George Steiner. Hoy en Literatura para Oír. Harold Bloom y George Steiner se apagaron con unos meses de diferencia. Compartieron una pasión sin límites por la literatura, sus raíces judías, lo mismo que la capacidad crítica, teñida de pesimismo, de hablar sin temor y dar opiniones que no buscaban el aplauso unánime sino hacer pensar por fuera del lugar común. En octubre de 2019 fallecía a los 89 años el neoyorquino Harold Bloom, el crítico literario y profesor durante más de 60 años y el más influyente de nuestra época. Dejó un legado de unos 40 libros, entre ellos una novela, además de editar cientos de antologías. Su libro, El Canon Occidental, defendió, en contravía de las modas intelectuales de su tiempo, etiquetadas como corrección política, a 26 escritores que proclamó como indispensables para pensar la cultura occidental, lo que suscitó debates y polémicas cuyos ecos aún están vivos. Ganador de becas y distinciones, fue también reconocido en el 2002 con el Premio Internacional Cataluña y en 2003 con el Premio Internacional Alfonso Reyes. De Harold Bloom, algunas opiniones entresacadas de sus entrevistas, de varias épocas de su vida que dejan bien visible su calidad intelectual, la de un erudito indispensable, pero que con humor se definía a sí mismo como un viejo dinosaurio en período de extinción. Los que se llaman a sí mismos poetas solo son versificadores. Y la mayoría de los que se llaman a sí mismos críticos no lo son de ningún modo. Se trata de periodistas o de ideólogos o propagandistas. Bloom cita al Dr. Samuel Johnson. Sigue siendo el mayor crítico literario de Occidente y mi héroe. La función de la verdadera crítica es enaltecer la mera opinión en conocimiento. No me interesa la gente que ostenta una opinión sin conocimiento. Para Bloom, lo que hace a un verdadero crítico es un profundo conocimiento de la filología, del griego y del latín, del provenzal y del hebreo, además de las lenguas romances y la historia del idioma inglés. La gente ignora estas cosas y no parecen preocuparles. Le digo a mis alumnos que se aíslen cuando un poema o un pasaje de prosa los encuentre o los enaltezca hasta el conocimiento y lean en voz alta, canten hasta que lo posean, lo hagan suyo de memoria. Este es el verdadero conocimiento en el campo de la literatura. La memoria es en verdad la madre de las musas. Nunca he escrito un poema porque no puedo olvidar que yo mismo soy una encarnación de la memoria. Todos los días recibo correos electrónicos de personas de todo el mundo y su lamento es el mismo. Leemos basura. Los buenos lectores saben por instinto quién es y quién no es un crítico. Hay millones de personas que me llaman maestro, lo cual es una lección de humildad, pero comprendo lo que quieren decir. Para mí la enseñanza, la lectura y la escritura son 3 nombres de una sola actividad. Soy un profesor y estoy muy agotado, pero no voy a retirarme. No me parece que en la literatura contemporánea, ya sea en inglés, en Estados Unidos, en español, catalán, francés, italiano, en las lenguas eslavas, haya nada radicalmente nuevo. No hay grandes poetas como Paul Valery, George Trakl, Giuseppe Ungaretti y mi predilecto entre los españoles Luis Cernuda, o novelistas como Marcel Proust, James Joyce, Franz Kafka y Beckett, el último de la gran estirpe. Borges era fascinante, pero no un creador. Sobre Roberto Bolaño, con quien se carteó, opina: hay algo ahí, ya veremos.
Tuvimos nuestras diferencias, aunque dijo que ejercí influencia sobre él. Algunos de los poetas sudamericanos son muy vigorosos, ese que es incluso mayor que yo, Nicanor Parra. Y Vallejo es un poeta notable. Y por supuesto Octavio Paz, un escritor muy vigoroso tanto en prosa como en verso, y un amigo muy querido. En uno de los pasajes más hermosos de toda su obra, Shakespeare plantea la vida como un escenario donde los humanos vamos recorriendo 7 roles. En la comedia, como les guste, hace un recorrido por los roles. Nacemos, crecemos, nos enamoramos, nos volvemos guerreros, juiciosos y luego caemos en el olvido de la vejez, que es una segunda infancia, decrépita. Cada vez que leo ese pasaje me pregunto acerca de la vejez y la decrepitud. Envejecer. El cuerpo envejece, la mente envejece. Olvidamos lo que aprendimos, volvemos a ser recién nacidos. Hoy leer es cada vez más difícil. Estamos en la era de la pantalla, los jóvenes están sobreestimulados visualmente. Shakespeare, en sus obras que vemos en el teatro, no apela a la imagen sino al sentido auditivo, al oído interno de cada uno. Y a veces escuchamos una voz que nos retrotrae a algo anterior a la creación del mundo, y creo que eso sí podría desaparecer. No considero a Shakespeare un autor inglés, como Cervantes no es español o Dante italiano. Son escritores universales. Respecto al período democrático, creo que Tolstoy es más importante que Whitman, incluso que Flaubert, y el caótico Proust es tan importante como Joyce. No hay un tercero que los iguale. No creo que el libro tenga un enfoque anglosajón. Joyce no es anglosajón. Escribe en inglés, pero como si fuera una lengua extranjera, celta. Era católico, pero no creía en el catolicismo. Sería un escritor celta más que anglosajón. Fíjese que Joyce se refería a Shakespeare como el inglés. Beckett, con toda su importancia, escribió en francés excepto un par de obras. Sí, este tipo de distinciones acaban por no significar nada. Borges escribía en español, pero pensaba en inglés. Yo no tengo sabiduría. Sé dónde la puedes encontrar. La puedes encontrar en Shakespeare, Cervantes o Dante. Ahí puedes encontrar sabiduría, partes de la verdad. Además, yo estoy más y más consciente de mis propias limitaciones. La vida no funciona deseando mucho algo y obteniéndolo. Con los años ves los monumentos rotos de tus grandes deseos. Me enseñé yo mismo a leer. Aprendí a hablar en Yiddish y yo solo aprendí a leer primero en Yiddish, luego hebreo y luego inglés. Me he autoenseñado leyendo lenguas. Puedo leer español como leo el inglés, pero mi pronunciación es desastrosa porque aprendí todas las lenguas a través del ojo y no del oído. Quien se rodea de libros nunca va a estar solo. Solo a través de ellos podemos estar unidos, en la conciencia, con varias generaciones. Encontrar lo extraordinario en otra persona es enamorarse y muchas veces eso termina con una desilusión. En cambio, confrontar lo extraordinario en un libro es beneficiarse casi sin costos. Los textos que nos dejaron los grandes escritores constituyen el mejor camino para llegar a la sabiduría. Yo creo que este es el verdadero uso de la literatura en la vida. Soy un fenómeno curioso. Nunca en mi vida he recibido una reseña positiva en Gran Bretaña, Australia, ni ningún país políticamente correcto. Y aquí, en Estados Unidos, en general escriben sobre mí con bastante saña. Sin embargo, parecería que soy el único crítico que ha llegado a una audiencia masiva, tanto en mi país como en el exterior. Es un fenómeno extraño. Supongo que en algún sentido soy el último crítico literario tradicional que queda vivo. Uno de los que creen que la función de la crítica es mostrar que la más alta literatura imaginativa, como Shakespeare, Cervantes o Dante, no solo debe ser apreciada por sus cualidades estéticas, sino por la enormidad
de la fuerza del pensamiento que conlleva y porque transmite lo que podríamos llamar una sabiduría prudencial. Probablemente uno aprende más sobre cómo vivir de la gran literatura que de los grandes filósofos o de los textos religiosos. Estados Unidos ya no es más una democracia, es una plutocracia y una oligarquía. Para poder pensar hace falta tener memoria. Sin haber leído lo mejor que se ha escrito, uno no tiene con qué empezar a trabajar. Y los resultados están a la vista. Tenemos un gobierno en el cual todas las políticas están dirigidas a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, y el pueblo norteamericano está tan estupidizado que no hace nada. Creo que ni siquiera logra absorber que estamos viendo unos recortes escandalosos en los impuestos de las clases más pudientes y al mismo tiempo un déficit tan grande que el gobierno va a recortar en un 10% el presupuesto de todas las agencias de ayuda social para compensarlo. La decisión de dar a Stephen King el premio anual de la National Book Foundation por su distinguida contribución a la literatura es un nuevo golpe bajo en el escandaloso proceso de idiotización de nuestra cultura nacional. Stephen King no es Edgar Allan Poe. Analizándolo palabra a palabra, oración a oración, párrafo a párrafo, no es más que un mal escritor. La industria editorial ha caído increíblemente bajo al darle el mismo premio que con anterioridad recibieron novelistas como Saul Bellow, o Philip Roth, o un dramaturgo como Arthur Miller. Si este va a ser el criterio por seguir, quizás se debería dar el premio a la contribución distinguida a la literatura el próximo año a Danielle Steele y obviamente el Nobel de Literatura a J.K. Rowling. Para mí, enseñar, leer y escribir son simplemente 3 palabras para el mismo fenómeno. Principalmente soy profesor y estoy orgulloso de ello porque es una de las cosas más respetables que se puede ser. Mi misión es enseñar a mis estudiantes o a mis lectores a apreciar a los buenos escritores de verdad en el sentido de evaluarlos. En el sentido de que ya has establecido tus criterios para las buenas obras del pasado consideradas literatura, desde Homero hasta la Biblia, pasando por Dante y Shakespeare y Milton, y llegando hasta la actualidad con Proust y Joyce. Cuando entiendes que tienes entre manos grandes obras de la literatura, marcadas por el poder cognitivo, la belleza estética, la originalidad y, sobre todo, la más profunda trascendencia humana, las aprecias no solo en el sentido de disfrutarlas y de comunicar tu alegría, sino de aprehenderlas, de profundizar tu entendimiento sobre ellas. Nuestra carga como profesores en la actualidad, incluso para alguien tan mayor como yo, supera de algún modo nuestra capacidad de enseñanza. Se ha producido un gran cambio en el clima cultural, lo cual ha devaluado el complicado acto de la lectura profunda y solitaria. Hasta aquí Harold Bloom. Ahora, la otra gran figura que partió fue el profesor, filósofo, crítico y teórico de la literatura y de la cultura George Steiner. Nacido en Francia pero residente y nacionalizado en Gran Bretaña y Estados Unidos. Steiner murió el 3 de febrero de 2020 a los 90 años. Lector de latín y griego, eminencia de Princeton, Stanford, Ginebra y Cambridge. Hijo de judíos vieneses que huyeron del nazismo, primero a París, luego a Nueva York en 1940. Filósofo interesado por el presente y el futuro. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2001. Polemista y mitólogo, políglota y el autor de libros capitales del pensamiento moderno, la historia y la semiótica. De nuevo, extractos de entrevistas, género que detestaba, de diferentes momentos de su brillante trayectoria intelectual. La clave en mi vida fue el genio de mi madre,
una gran dama vienesa. Era multilingüe, claro, y hablaba francés, húngaro, italiano e inglés. Era sumamente orgullosa en su fuero interno, pero no lo manifestaba, y tenía una increíble confianza en sí misma. Yo tendría 3 o 4 años, no estoy seguro de la fecha precisa, pero fue un episodio decisivo en mi vida. Mis primeros años fueron muy difíciles porque mi brazo estaba prácticamente pegado a mi cuerpo. Los tratamientos eran muy dolorosos, iba de un sanatorio a otro, y ella me dijo: «Tienes una suerte increíble, te librarás del servicio militar». Esa conversación cambió mi vida. «¿Qué suerte tienes?». Era extraordinario que se le hubiera ocurrido algo así, y era verdad. Pude empezar mis estudios superiores 2 o 3 años antes que mis coetáneos que estaban haciendo el servicio militar. Imagínese cómo pudo ocurrírsele algo así. No me gusta nada la cultura terapéutica actual que usa eufemismos para referirse a los minusválidos, que trata de decir «vamos a considerarlo un hándicap social». Pues nada de eso. Es muy duro, es muy grave, pero puede ser una gran ventaja. Me educaron en una época en la que no se daban aspirinas ni caramelitos. Había zapatos con cremallera, muy sencillos. «Ni hablar», dijo mi madre. «Vas a aprender a abrocharte los cordones de los zapatos». Es difícil, se lo aseguro. El que tiene 2 manos hábiles no se da cuenta, pero atarse los cordones de los zapatos requiere una gran habilidad. Gritaba, lloraba, pero al cabo de 6 o 7 meses había aprendido a atarme los cordones. Y mamá me dijo: «¿Puedes escribir con la mano izquierda?». Me negué. Entonces me puso la mano en la espalda. «Vas a aprender a escribir con la mano mala». «Sí». Y me enseñó. He sido capaz de pintar cuadros y dibujos con la mano mala. Se trataba de una metafísica del esfuerzo. Era una metafísica de la voluntad, de la disciplina y sobre todo de la felicidad, considerarlo un enorme privilegio. Y lo ha sido a lo largo de mi vida. También fue eso, me parece, lo que me ha permitido comprender ciertos estados, ciertas angustias de los enfermos que no alcanzan a concebir los Apolos, los que tienen la suerte de tener un cuerpo magnífico y una salud estupenda. ¿Cuál es la relación entre el sufrimiento físico y mental y ciertos esfuerzos intelectuales? No cabe duda de que todavía no la comprendemos del todo. No debemos olvidar que Beethoven era sordo, Nietzsche tenía migrañas terribles y Sócrates era feísimo. Es muy interesante tratar de descubrir en los demás lo que han podido superar. Cuando estoy cara a cara con alguien, siempre me pregunto: ¿qué vivencias ha tenido esta persona? ¿Cuál ha sido su victoria o su gran derrota? Me levanto, voy a mi pequeño estudio de trabajo y elijo un libro, no importa cuál, al azar, y traduzco un pasaje a mis 4 idiomas. Lo hago sobre todo para mantener la seguridad de que conservo mi carácter políglota, que es para mí lo más importante, lo que define mi trayectoria y mi trabajo. Trato de hacerlo todos los días y desde luego parece que ayuda. Estoy asqueado por la educación escolar de hoy, que es una fábrica de incultos y que no respeta la memoria, y que no hace nada para que los niños aprendan las cosas de memoria. El poema que vive en nosotros vive con nosotros, cambia con nosotros, y tiene que ver con una función mucho más profunda que la del cerebro. Representa la sensibilidad, la personalidad. Vivimos una gran época de poesía, sobre todo en los jóvenes, y escuche una cosa: muy lentamente los medios electrónicos están empezando a retroceder. El libro tradicional vuelve. La gente lo prefiere al Kindle. Prefiere coger un buen libro de poesía en papel, tocarlo, olerlo, leerlo. Pero hay algo que me preocupa. Los jóvenes ya no tienen tiempo de tener tiempo. Nunca la aceleración casi mecánica de las rutinas vitales ha sido tan fuerte como hoy. Y hay que tener tiempo para buscar tiempo. Y otra cosa: no hay que tener miedo al silencio. El miedo de los niños al silencio me da miedo. Solo el silencio nos enseña a encontrar en nosotros lo esencial. Estamos matando los sueños de nuestros niños. Cuando yo era niño existía la posibilidad de cometer grandes errores. El ser humano los cometió. Fascismo, nazismo, comunismo.
Pero si uno no puede cometer errores cuando es joven, nunca llegará a ser un humano completo y puro. Los errores y las esperanzas rotas nos ayudan a completar el estado adulto. Nos hemos equivocado en todo, en el fascismo y en el comunismo, y a mi juicio también en el sionismo. Pero es mucho más importante cometer errores que intentar comprenderlo todo desde el principio y de una vez. Es dramático tener claro a los 18 años lo que has de hacer y lo que no. Si tenemos miedo a equivocarnos, jamás podremos asumir los grandes retos, los riesgos. ¿Es que el error volverá? Es posible, hay algunos atisbos. Pero ser joven hoy no es fácil. ¿Qué les estamos dejando? Nada. Incluida Europa, que ya no tiene nada que proponerles. El dinero nunca ha gritado tan alto como ahora. El olor del dinero nos sofoca y eso no tiene nada que ver con el capitalismo o el marxismo. Cuando yo estudiaba, la gente quería ser miembro del Parlamento, funcionario público, profesor. Hoy, incluso, el niño huele el dinero y el único objetivo ya parece que es ser rico. Y a eso se suma el enorme desdén de los políticos hacia aquellos que no tienen dinero. Para ellos, solo somos unos pobres idiotas. Y eso Karl Marx lo vio con mucha anticipación. En cambio, ni Freud ni el psicoanálisis, con toda su capacidad de análisis de los caracteres patológicos, supieron comprender nada de todo esto. Estamos, usted y yo, en una pequeña ciudad inglesa como Cambridge, en la que desde el siglo XII cada generación ha producido gigantes de la ciencia. Hay ahora mismo 11 premios Nobel aquí. De aquí salieron Newton, Darwin, Hawking. Para mí, el símbolo del avance imparable de las ciencias es Stephen Hawking. Apenas mueve la esquina de una de sus cejas, pero su mente nos ha llevado al extremo del universo. Ningún novelista, dramaturgo, poeta o artista, ni siquiera el mismísimo Shakespeare, habría osado inventar a Stephen Hawking. Bien, si usted y yo fuéramos científicos, el tono de nuestra charla sería distinto. Sería mucho más optimista, porque hoy, cada lunes, la ciencia nos descubre algo nuevo que no sabíamos el lunes pasado. En cambio, y esto que le digo es totalmente irracional y ojalá me equivoque, el instinto me dice que no tendremos un nuevo Shakespeare, ni un Mozart, ni un Beethoven, ni un Miguel Ángel, ni un Dante, ni un Cervantes el día de mañana. Pero sé que tendremos nuevos Newton, Einstein, Darwin, sin duda. Esto me asusta, porque una cultura sin grandes creaciones estéticas es una cultura empobrecida. Echamos mucho de menos a los titanes del pasado. Ojalá me equivoque y el próximo Proust o el próximo Joyce estén naciendo en la casa de enfrente. Le diré algo que le impactará. Yo le debo todo a Hitler. Mis escuelas, mis idiomas, mis lecturas, mis viajes, todo. En todos los lugares y situaciones hay cosas que aprender. Ningún lugar es aburrido si me dan una mesa, buen café y unos libros. Eso es una patria. Nada humano me es ajeno. ¿Por qué Heidegger es tan importante para mí? Porque nos enseña que somos los invitados de la vida. Y tenemos que aprender a ser buenos invitados. Y, como judío, tener siempre la maleta preparada y si hay que partir, partir. Y no quejarse. No he visitado ni vivido en ningún lugar del mundo que no haya sido fascinante, cuyo idioma no haya valido la pena aprender, cuya cultura no valga la pena comprender, donde uno no pueda intentar hacer algo interesante. El mundo es increíblemente rico. Si la gente no aprende a ser un invitado el uno del otro, nos destruiremos a nosotros mismos. Tendremos guerras religiosas, terribles guerras raciales. Malraux vio venir esto con una claridad impresionante. Nunca ha existido un hermetismo geográfico como el de ahora. Antes se podía salir de Inglaterra e ir a Australia, o a la India, o a Canadá. Hoy ya no hay permisos de trabajo. El planeta se cierra. Cada noche cientos de personas intentan llegar a Europa desde el Magreb. El planeta se mueve, pero ¿hacia dónde? Es horrible el destino actual de los refugiados. Me concedieron el honor en Alemania de pronunciar un discurso ante el gobierno, y finalizaba así.
Señoras y señores, todas las estrellas ahora se vuelven amarillas. Europa sigue siendo el lugar de la masacre, de lo incomprensible, pero también de las culturas que amo. Le debo todo y quiero estar allí donde están mis seres queridos fallecidos. Quiero estar cerca de donde se produjo la Shoah, donde puedo hablar mis 4 idiomas. Es mi gran descanso, mi alegría, mi placer. Aprendí italiano y luego inglés, francés y alemán, los 3 idiomas de mi infancia. Mi madre empezaba una frase en un idioma y la terminaba en otro, sin ni siquiera darse cuenta. No tengo un idioma materno, pero al contrario de lo que pueda pensarse es bastante común. En Suecia hablan finlandés y sueco. En Malasia se hablan 3 idiomas. Esa idea de un idioma materno es un concepto muy nacionalista y romántico. Gracias a mi multilingüismo he podido impartir clases, escribir después de Babel, aspectos del lenguaje y la traducción, y sentirme como en mi propia casa en todo el mundo. Cada idioma es una ventana abierta al mundo. Todo ese arraigo terrible de Barrés, Maurice Barrés, escritor y político francés. Los árboles tienen raíces, yo tengo piernas, y es un gran avance, créame. Cerremos nuestro programa de literatura para oír con este extracto también de George Steiner. Creo que la literatura y la filosofía están amenazadas. La literatura ha elegido el ámbito de las pequeñas relaciones personales. Ya no sabe abordar los grandes temas metafísicos. Ya no tenemos a ningún Balzac ni a ningún Zola. No había ningún ámbito que escapara a estos genios de la comedia humana. Proust también creó un mundo inagotable y el Ulises de Joyce se acerca a Homero. Joyce es el eslabón entre los 2 grandes mundos, el clásico y el del caos. Antes la filosofía también se podía considerar universal. El mundo entero estaba abierto al pensamiento de Spinoza. Hoy se nos cierra una inmensa parte del universo. Nuestro mundo se encoge. Las ciencias son inaccesibles para nosotros. ¿Quién puede comprender las últimas aventuras de la genética, de la astrofísica, de la biología? ¿Quién puede explicarlas al profano? Los saberes ya no se comunican. Los escritores y los filósofos ahora son incapaces de hacernos comprender la ciencia. Sin embargo, la ciencia brilla por su imaginario. ¿Cómo pretender hablar de la conciencia humana dejando a un lado lo que es más osado, más imaginativo? Me preocupa saber qué significa hoy ser instruido, to be literate, en inglés, una expresión aún más fuerte. ¿Podemos ser cultos sin comprender una ecuación no lineal? La cultura corre el riesgo de volverse provincial. Quizás tengamos que replantearnos toda nuestra concepción de la cultura. Le contaré una experiencia que me emocionó infinitamente. Una noche, uno de mis compañeros de Cambridge, un premio Nobel, un hombre encantador con el que estaba cenando, me pidió que le ayudara con un texto de Lacan del que no comprendía nada. La modestia de un gran científico, comparada con el orgullo, la soberbia de nuestros maestros bizantinos de la oscuridad. La calidad del silencio está relacionada orgánicamente con la del lenguaje. Usted y yo estamos aquí, en esta casa rodeada de un jardín donde no hay otro sonido que el de nuestra conversación. Aquí puedo trabajar, puedo soñar, puedo intentar pensar. El silencio se ha convertido en un gran lujo. La gente vive en el estrépito. Ya no hay noche en las ciudades. Los jóvenes temen al silencio. ¿Qué será de la lectura seria y difícil? ¿Cómo leer una página de Platón con un Walkman en los oídos? Es algo que me da mucho miedo. Las nuevas tecnologías transforman el diálogo con el libro. Abrevian, simplifican, conectan. El alma está cableada. Hoy ya no se lee de la misma forma. El fenómeno Harry Potter surge como una excepción. Todos los niños del planeta, el niño esquimal, el niño zulú, leen y releen esta saga ultra inglesa dotada de un vocabulario rico y de una sintaxis sofisticada. Es formidable. El libro es un gran defensor de la vida privada. Inglaterra sigue siendo un país de la privacidad. Algo que puede tener aspectos absurdos. Podemos ser vecinos durante 50 años y no intercambiar una sola palabra. Este culto a la private life
tiene un valor político inmenso. Es una capacidad de resistencia. En un sentido, me alegra no comprender. Imagínese un mundo en el que la neuroquímica nos explicara a Mozart. Es concebible y eso me da miedo. Las máquinas ya son interactivas con el cerebro. El ordenador y el género humano trabajan juntos. Es posible además que un día los historiadores se den cuenta de que el acontecimiento más importante del siglo XX no fue la guerra, ni el crack financiero, sino la tarde en la que Kasparov, el jugador de ajedrez, perdió su partida contra una pequeña caja metálica. Y añadió, la máquina no ha calculado, ha pensado. Cuando lo vi, les pedí su opinión a mis compañeros de Cambridge, que son los grandes reyes de la ciencia. Me dijeron que no sabían si el pensamiento era o no un cálculo. Es una respuesta espantosa. ¿Podría algún día esa pequeña caja componer música? Hoy en Literatura para Oír, la despedida de dos colosos, a la memoria de Harold Bloom, Estados Unidos, y George Steiner, Francia, Gran Bretaña. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.